Orriaga es una asociación cultural, legalizada y legal, que conformamos unos cuantos descontentos con la situación que se generó en eso que se ha llamado transición, ¿no? En ese paso del primer franquismo al segundo franquismo, que eso es lo que en realidad ha sido la transición. Muchos ya, no es por arrogancia en absoluto, sino previmos que el camino que se había iniciado no era el adecuado, y como no éramos lo suficientes para intervenir de una manera efectiva y práctica en la actividad política del momento y poder encauzar al país por caminos distintos, pues tuvimos que optar por lo que cuando no se tiene mucho que hacer, pues es lo único que se puede hacer, que es dedicarnos a pensar y a divulgar pues los errores, ¿no? Lo que nos parecía a nosotros el error fundamental de este país en ese momento tan importante en el que quizá pudiéramos haber conseguido pues otra situación, ¿no? Y estamos hoy, después de 50 años, pues lamentando efectivamente el error que entonces pudimos cometer, ¿no? Ese error que no solo se ha cometido en esa ocasión, sino en otras muchas ocasiones, y es lo que ha llevado a Orriaga a titular este ciclo de conferencias 500 años sin estrategia, ¿no? Porque no hay política si no hay estrategia, y la carencia de estrategia hace que efectivamente no podamos denominar política vasca a la que se ha venido haciendo aquí en estos últimos 50 años, ¿no? Ni siquiera en los siglos precedentes, ¿no? Este país tenía unas capacidades, tenía un poder tanto económico como ideológico como político, que si hubiera sido bien encauzado y bien dirigido, estratégicamente encauzado y dirigido, pues podía haber llegado a obtener lo que todos los vascos en el fondo de su corazón desean, que es la libertad, ¿no? Entonces, lo que yo voy a intentar explicar es qué significa eso de sin estrategia, ¿no? 500 años sin estrategia. Se puede hacer desde diferentes puntos de vista, ¿no? Podía haberlo impulsado de una manera más o menos científica, al estilo académico o libresco, pero he optado, pensando estos días en lo que iba a decir aquí, he optado por hacerlo de una manera más directa, porque quizás se entiende mejor, ¿no? Porque la política es verdad que es una ciencia, yo soy el primer defensor de esa tesis, ¿no? La política es ciencia, ¿eh? Y como tal tiene sus leyes y sus reglas y sus principios, ¿eh? Que valen en todos los sitios y para todas las partes. Pero la política es también actividad, y en la acción, por conocer los principios generales que rigen la actividad política en general, en todas partes, etcétera, se puede no acertar. La acción exige no solo conocimiento, sino lo que Aristóteles llamaba prudencia, ¿no? El saber adaptar los principios generales, ¿no? Y las leyes generales de la política, que son válidas en todas partes y para todos, saberlas aplicar a la circunstancia, saberlas aplicar al momento, ¿no? Es lo que él denominaba, en vez de ciencia, Aristóteles denominaba prudencia, ¿no? Prudencia no en el sentido que solemos hablar hoy de prudencia, que pues muchas veces decimos la persona un poco cobarde o miedosa o que no se arriesga, no, pero prudencia es el saber cómo hay que actuar en un momento determinado, ¿no? El acertar, ¿no? El acertar, ¿eh? Y la política, desde ese punto de vista, además de ser una ciencia, es también pues un arte, ¿no? El arte de la política. Y el político es el que domina no solo la ciencia de la política, sino sobre todo el arte de la política, ¿no? Que sabe en cada momento ajustarse perfectamente a la realidad concreta, ¿no? Había un famoso político que decía el análisis concreto de la situación concreta, ¿no? Y eso no lo dan solamente los conocimientos generales, científicos, los libros, etcétera, sino lo da la experiencia, ¿eh? La experiencia, ¿no? Y quizá pues algo también, como ocurre con los futbolistas o con los pelotaris, pues la genética misma, ¿no? Hay algunos que nunca aprenderán y otros porque tienen quizá una capacidad bastante innata para saber acertar en las circunstancias concretas el camino que hay que elegir en cualquier aspecto de la vida, y lo mismo en la política, ¿no? Entonces voy a hablar
lo voy a utilizar para explicar lo que yo entiendo por estrategia. Se nos cae... ¿Es una bandera? No podemos dejar que se caiga. Sería malo. Malo si no, esto es ahí. Vamos a aplicar un método que los pedagogos, o por lo menos los pedagogos, por lo que he visto yo, ya lo conocen, ¿no? Y lo llaman en español el método del caso, ¿no? Case study en inglés, ¿no? Estudio del caso, ¿no? Y analizando un caso concreto, ¿no? Eso muchas veces mejor se entienden las cosas, y se llega a partir de esos hechos concretos, de un caso concreto, ¿no? Pues se llega al conocimiento también después de las ideas generales o de los principios generales que rigen la política, ¿no? Y voy a hablar de un caso que aquí miro y no veo a nadie tan mayor como yo, por tanto la mayor parte de la gente no lo habéis vivido, pero que yo sí lo he vivido, porque soy nacido en el 36, y mi padre, a pesar de haber nacido yo, pues tuvo que participar en la guerra en aquel tiempo, y por tanto pues ya desde el vientre de la madre conocí lo que era la guerra. No sé si se tiene mucha conciencia en esos momentos, pero en fin, he conocido los años de la posguerra y sé, o puedo saber, o tengo cierta experiencia de lo que ha pasado aquí, ¿no? Y analizando ese caso, que es la guerra y la posguerra y lo que se ha llamado transición, pues es como podemos quizá llegar a conocer de una forma más directa y no solo de una forma abstracta y general, etcétera, o académica, lo que significa una palabra tan importante como esa, que es estrategia, ¿no? Sin la que hemos dicho de entrada no hay política, ¿no? No hay política posible sin estrategia. Y este país, de hace muchos siglos esta parte, ¿no? Si no hubiera sido capaz de crear el Estado de Navarra y alguna otra institución importante, en algún momento hubiéramos casi tenido peligro de pensar que era genético, pero en fin, algunas personas que son conocidos nuestros y que tienen nuestra sangre, pues nos han demostrado que genético no es, porque ellos sí son capaces de diseñar o de perfilar una estrategia, aunque después no se les haga mucho caso, ¿no? Y nuestros antepasados, que supieron generar o crear el Estado de Navarra en un momento tan importante y tan crucial para este país, para el País Vasco, pues también nos han demostrado que no es genético, porque ellos ya supieron, O sea, que eso se debe a lavado de cerebro que desde hace 500 años pues han venido haciéndonos, ¿no? Y que nos ha vuelto hasta cierto punto, por lo menos, pues no del todo, pero incapaces, efectivamente, de entender la naturaleza de la política, de entender lo que es la política, y de alcanzar el nivel estratégico que se requiere para tener éxito en la actividad política, ¿no? Bueno, entonces voy a empezar por narraros ese hecho, ¿no? Lo que pasó, lo que ha ocurrido, y a ver si soy capaz después de ese hecho de poner frente a vuestros ojos y frente a vuestros propios sentimientos y frente a vuestra mente, pues lo que significa estrategia, ¿no? Que todos podamos salir de aquí diciendo, hombre, no sé si sabría explicarlo muy bien, pero ya entiendo eso de lo que es estrategia. Eso es lo que me gustaría conseguir, ¿no? Porque a veces las cosas cuesta explicarlas y sin embargo se pueden entender, Es una cosa extraña, pero ocurre, ocurre. Bueno, eso no hace falta decir, ¿no? En el 36 se dio la sublevación militar, y a los pocos días el PNV pues dio su visto bueno a la República, y se aprestó a colaborar con la República en contra de la sublevación militar, ¿no? El PNV, ¿por qué hizo estas cosas? Bueno, sería importante remontarse, voy un poquito para atrás, pero poco, nunca me voy a ir más atrás del año 1930. El año 1930, y conviene también porque ahí también queda claro un poco lo que significa estrategia y carencia de estrategia y falta de estrategia, etcétera. El año 1930 se celebró en San Sebastián una reunión de partidos republicanos, izquierdas. No acudieron los socialistas, pero de pocos días dieron también su
aceptaron el Pacto de San Sebastián, etcétera, y de partidos catalanistas también más bien considerados de izquierda, que es una palabra que no me suele gustar mucho, pero bueno, por entenderlo, o sea, Esquerra Republicana, entre otros, ¿no? Y allí se acordó que era necesaria una alianza de lo que ellos llamaban pues fuerzas democráticas o progresistas, como queráis, ¿no?, para poder derrocar la monarquía y implantar una república en España. El PNV no asistió al Pacto de San Sebastián. Tampoco fue el PSOE, aunque mandó individuos como Prieto, etcétera, que estuvieron allí presentes, pero más bien como personas particulares que como representantes del partido, pero al de poco, efectivamente, el PSOE también aceptó y dio el visto bueno a lo que en San Sebastián se decidía, y aunque no hay actas ni nada de ese pacto, pero más o menos a la conclusión de que, bueno, pues se implantaría un gobierno republicano en España a la caída de la monarquía. España, es conveniente saber, estaba en aquel momento fracturada. Esto es muy importante porque hoy no se da eso, no se da. En España hoy no hay una fractura social, o sea, no hay una división entre españoles de una clase o de un grupo político y de otro. Lo que hay es una apariencia de división mediante la cual pues gobierna en definitiva prácticamente un solo partido, que es el Partido Nacionalista Español, que se descompone entre dos pues para repartirse mejor las prebendas y los beneficios, ¿no? Y turnarse y dar la apariencia, y es muy importante hoy en día dar la apariencia de que hay pues diferencias políticas, pero entonces sí había, ¿no? Pues España estaba dividida por las circunstancias, sobre todo sociológicas, de la situación. Había un campesinado abundantísimo que pasaba hambre en el campo, ¿no? Por otra parte estaba entonces en pleno auge los partidos revolucionarios de izquierda, etcétera. La Revolución Rusa es de 1917, y el Partido Socialista ya ha sido generado, y son partidos pues en aquel momento con pretensiones de hacer la revolución. Luego existían unas organizaciones anarquistas muy importantes, había el Partido Comunista, etcétera, ¿no? Hoy no se da eso, lo cual es muy importante para cualquier análisis político de la situación, España hoy, debido a los logros que el régimen franquista cosechó, que a todo el mundo podía comprar un pequeño automóvil y tenía la seguridad social garantizada y las vacaciones estaban garantizadas, como la división social en gran parte estaba asentada sobre la miseria y sobre el hambre y sobre la necesidad, pues cuando eso se ha resuelto, también ha habido otras circunstancias a nivel mundial, etcétera, pero se ha resuelto el fracaso del comunismo, la Unión Soviética, etcétera, todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, eso ha hecho que la fractura de la sociedad española no exista. No exista. Y los sindicatos son representantes de un proletariado revolucionario. Si no hay proletariado revolucionario, son brazos del gobierno que se dedican a hacer la labor de tener más o menos pues, tranquilos a la clase obrera, en fin. Eso no hay, pero en esos años sí había conflicto, la gente se mataba en la calle, ¿no? Los quemaban iglesias, otros mataban a políticos, en fin, la Guardia Civil tuvo que intervenir, hubo en fin, conflictos de muchas clases, ¿no? Violentos, efectivamente, que la política casi siempre suele conllevar, ¿no? Y en el año, la cosa es que esas fuerzas que ellos se denominaban a sí mismos progresistas, etcétera, republicanas y de izquierda, si queréis, y los partidos nacionalistas de Cataluña, que fueron el Pacto de San Sebastián, en las elecciones del 31 consiguieron la victoria. Eran elecciones municipales, pero consiguieron una victoria de tal calibre que el rey vio que no podía proseguir de esa forma y optó por exilarse, etcétera, ¿no? Entonces se proclamó la República en muchas partes, ¿no? Los ibarreses están orgullosos de ser ellos los primeros que sacaron la bandera al balcón republicana, etcétera, No sé si es motivo de orgullo o no, pero ya ellos, ¿no? No los ibarreses, algunos ibarreses. No vamos a generalizar nunca, que no hay que hacerlo. O sea, que si vuelvo a cometer errores de esos, me perdonáis, no es mi intención. Y efectivamente la República pues se implantó. El primer presidente fue Niceto Alcalá Zamora, de la República, la Segunda República Española, había habido otra. Pero justo proclamarse la República, 13 de abril, 14 de abril, los catalanes proclamaron la República Independiente de Cataluña. Macià fue el primer presidente. República independiente del Estado catalán.
que duró, no sé si 8 o 10 horas, porque al día siguiente 2 ministros del gobierno provisional español, se había montado un gobierno provisional hasta que se celebraran elecciones otra vez, etcétera, ya estuvieron en Cataluña, le convencieron a Macià con una facilidad extraordinaria, no necesito mucho para convencerle, ya cambió el nombre otra vez de República de Cataluña a Mancomunidad y Generalidad Catalana, etcétera, y consiguieron que aceptara el que se continuara con eso, que era una situación que ellos habían mantenido hacía mucho tiempo, desde 1919 o algo así, que había habido un intento de república, hasta que se constituyeran las Cortes en España y la Constitución española aprobara un estatuto de autonomía para Cataluña. Esto es muy importante, muy importante cómo los políticos españoles veían esto con claridad. Lo que no podían admitir era que en un primer momento se implantara una república con lo que eso es catalana, independiente, con lo que eso tiene de iniciativa, con lo que eso tiene de tener fuerzas armadas propias, con lo que eso tiene de organizar elecciones por ellos mismos, en la que ellos establecen los censos, en la que ellos establecen o controlan los medios de comunicación, porque tienen el poder del Estado en Cataluña. Eso los españoles no podían admitirlo de ninguna manera, de ninguna manera. Es un preámbulo bastante claro de lo que va a ocurrir aquí, o sea, es lo mismo. Con lo cual, los ministros se trasladaron al día siguiente a Cataluña, consiguieron que quedara en suspenso la República de Cataluña y, efectivamente, pues establecieron una especie de régimen autónomo que se llamaba la Mancomunidad Antigua Catalana, en recuerdo de lo que antes tuvieron los catalanes, y hasta que se estableciera la Constitución española, que sería la encargada de conceder el estatuto de autonomía que ellos considerasen oportuno. A mí me interesa destacar esto mucho. Es muy distinto que tú conquistes, aunque sea una autonomía, el poder que sea, por mínimo que sea, que lo conquistes tú, lo impongas tú y lo controles tú, a que sea un poder concedido, derivado, que procede efectivamente de una Constitución y de unas Cortes españolas. Se ve la diferencia, ¿no? Recuerdo que no hace muchos años leí, y me llamó la atención porque coincidía con esto que yo pensaba, como lo leí en el periódico, en Vizcaya, en el Correo Español, parece. Había venido el representante de un cantón suizo, parece que era el cantón del Jura, no sé si se pronuncia Jura o de otra forma, pero es igual, a Bilbao, y aquí pues enseguida, como aquello también es un estado federal y tienen sus cantones y sus autonomías, le dijeron los periodistas españoles, pues enseguida diciéndole: hombre, aquí en el País Vasco tenemos más autonomía que vosotros y somos los líderes en descentralización, en autonomía y todo así. Y él, pues, con educación, pero le respondió: sí, todo lo que queráis. No quiso decirles ni que no, ni nada de eso, pero allí lo hemos alcanzado nosotros. Ello procede de abajo arriba y es el pueblo el que ha conseguido el poder que tiene, mientras que lo vuestro procede de la Constitución española. O sea, tiene legitimidad y legalidad procedente de una Constitución española. Eso el gobierno español lo había percibido perfectamente. No podía de ninguna manera permitir que los catalanes, amparándose en algo que según los catalanes se había tratado en el Pacto de San Sebastián, implantaran de inmediato un gobierno propio, una república independiente en Cataluña. No sé si me he explicado con claridad. Eso no podían aceptarlo de ninguna manera. El Estatuto de Cataluña entró a debatirse en las Cortes españolas y, claro, aquello es... Recuerdo que la gente de mi pueblo, en el año 77 o 78, en unas ¿cómo se llaman esas? Cabalgatas. Cabalgatas, bueno, una cosa de esas que se organizan en los pueblos, ¿no? En la que participa todo el pueblo, etcétera, y se hacen carrozas, ¿no? Pues algunos de mi pueblo ya lo habían visto esto claro cuando hicieron una carroza y detrás de la carroza iba un burro, porque un burro, de verdad, y decía, el burro llevaba una pancarta, no sé cómo se lo habían colocado, encima decía: este no se equivoca nunca 2 veces, decía, ¿no? Y ponía el Parlamento Español dibujado en la pancarta, etcétera, allí, ¿no? Y allí ponía, debajo del Parlamento ponía:
la frase de Dante: perded toda esperanza a los que aquí entráis. Una vez de entrar ahí, no hay esperanza posible, ¿no? Pues eso, en el 77, en mi pueblo, aquí están algunos que lo organizaron, y por tanto, pues, mi reconocimiento a su sabiduría, ya lo hicieron. Entró en el Parlamento y, bueno, eran dificultades, esto, lo otro, ¿no? Se tiraba por allí, discursos por aquí, discursos por allí, etcétera, pero nada, no había nada que hacer. En el 32, Azaña, por fin, dijo que había que aprobar, pero era todo, como he dicho, de legitimidad y legalidad española, ¿no? Procedente de la Constitución española, que ya había sido aprobada, y por tanto de acuerdo a la Constitución española, por tanto un poder dependiente de la Constitución española, como son las autonomías de ahora, que no pintan nada, ¿no? No son más que meras administraciones de un poder central, nada más, ¿no? En el 32, pero tampoco fue casualidad, y porque igual le hubiera costado más salir al Estatuto de Autonomía de Cataluña, a pesar del Pacto de San Sebastián y de haber participado en el Pacto de San Sebastián y todo ese tipo de cosas. Fue que ya había habido un levantamiento militar importante que se llama, del general Sanjurjo, se llama del general Sanjurjo, y que había sido derrotado, pero la República veía ya en peligro su permanencia, su continuidad, ¿no? Y entonces eso es una de las cosas que forzaron efectivamente a conceder ya en el 32 un estatuto de autonomía para Cataluña que vale lo que valen los de ahora, ¿no? Vamos a discutir cuestiones. Desde lo contrario, aún le hubiera costado más, ¿no? Bien, os he puesto un poco el ejemplo de Cataluña, ¿eh? ¿Y qué pasa en el País Vasco en toda esa época, ¿no? ¿Qué pasa? Para los jóvenes, sobre todo, pues podéis leer el libro de José Antonio Aguirre, Entre la libertad y la revolución, que trata de esa época, del año 30 al 36, etcétera, ¿no? Hay también otro libro de Josué de Urueta, que es un libro de Donostiarra, que también es Proceso de Estatuto Vasco, etcétera, ¿no? Lo tengo pintado por ahí, pero ahora no va a sacar el papel porque seguro que no lo encuentro, ahí tenéis referidos con bastante minuciosidad todo el proceso del Estatuto Vasco, que va a partir del 30 al 31, ¿no? Hasta el 36, ¿no? De cuando se implanta la República hasta la guerra 36, hasta el levantamiento de las fuerzas militares, ¿no? Es fracaso tras fracaso, ¿no? Una vez porque no sé qué razón, ¿no? Otra, pues porque está Navarra, y luego que si los alcaldes navarros o lo que sea dicen que no en el último momento. Siempre hay montones de dificultades de toda índole, ¿no? Se va al Parlamento, se discute y se vuelve otra vez de vacío, ¿no? Pues por poneros un ejemplo que habéis visto vosotros, habéis visto a Ibarretxe sentado en el Parlamento español con cara triste, ¿no? Pidiendo no sé qué. Pues algo de eso, solo que entonces los parlamentos eran más brillantes, echaban discursos mucho más florituras, pero al final siempre ocurría igual. 3 proyectos de estatuto hay, el de Estella y algunos otros, igual, algunos de ellos quizá encabalgados uno con otro, que no sean absolutamente procesos empezados de cero, sino continuación, pero 3 veces en la que el Partido Nacionalista Vasco como promotor, ¿no? Algunas veces con los carlistas, otras veces con Prieto. Cuando era con los carlistas, con los socialistas decían no, porque ya veis con la derecha que apoya, ¿no? Cuando era con los socialistas, pues se ponían nosotros enfrente. Bueno, se buscaban, todas eran artimañas para negar cualquier... Con eso quiero poner de manifiesto la voluntad nula, ¿no? Total, de los republicanos y de los izquierdistas españoles para hacer ninguna concesión, ni siquiera formal, porque eso era una concesión formal si viene del Parlamento español, ni eso al País Vasco, ni una, ni a Cataluña, pero solo piden forzados, pueden tener que hacerlo, ni una, 3 veces en ello, ¿no? Pero claro, el 18 de julio se produce el levantamiento militar. En un primer momento quizá no está todavía claro hacia qué lado se va a inclinar la victoria, Después en Melilla un intento, pero parece que hay algunos militares que se quedan al lado de la República, etcétera, y esos levantamientos militares, que quizá lo que esperaban era pues que en 2 o 3 días resolvieran la cosa, pues al final se convierte en una guerra, una guerra. Y si al principio no era fácil ver por qué Laus iba a decantar la victoria,
A los pocos días ya fue bastante claro cuando las tropas al mando de Franco pasan de África, en el estrecho, empiezan por Andalucía, Extremadura y llegan hasta las puertas de Madrid, ¿no? Tanto ya Donostia también ha caído en manos del ejército franquista del norte, o quien lo dirigiera, ¿eh? Y entonces la República, entonces ya está más o menos bastante claro de qué lado va a caer la balanza de la victoria, ¿eh? Está claro, ¿eh? En ese momento se tramita deprisa y corriendo, si sea en agosto, no sé cuándo fue, ¿eh? Un estatuto de autonomía para el País Vasco. La fecha no recuerdo, la tengo aquí, si queréis lo miro, pero lo podéis mirar vosotros en cualquier parte y mi memoria a veces me suele fallar. ¿Por qué se tramita un estatuto de autonomía en las Cortes españolas en un tiempo récord, cuando habían pasado años en los que se estaba absolutamente negando toda posibilidad de que eso pudiera ocurrir, ¿no? Pues es fácil, por lo menos desde mi punto de vista, ¿eh? Luego, si vosotros aportáis otras razones, etcétera, pues podéis darlas con toda tranquilidad, ¿no? No hay más que mirar un poco el mapa de operaciones bélicas del momento, ¿eh? Y ver cómo las tropas franquistas, los nacionales, como se llamaba aquí de siempre, cosa que han conseguido que ahora los nacionalistas seamos nosotros. Ellos ya no son ni nacionalistas, son constitucionalistas y demócratas y esas cosas y tal, ¿no? Bueno, pero en aquel momento la gente tenía menos estudios que nosotros, pero yo en mi casa siempre he oído llamarlos nacionales, ¿eh? Han entrado los nacionales, etc. Bueno, pues llegaron por el sur hasta Madrid, conquistaron Guipúzcoa, el frente principal por aquí, por lo menos uno de los importantes, sé que se estableció en Elgueta porque es donde estuvo mi padre, de eso me acuerdo perfectamente, ¿no? Y se asistieron cientos de miles de guipuzcoanos, tuvieron que marchar también de Guipúzcoa hacia a Vizcaya a participar en el frente. Bueno, o sea, hubo una concesión de un estatuto de autonomía, de legalidad republicana y procedente de las Cortes, etc. ¿Por qué esa prisa, no? Yo creo que hay dos razones principales. Una, que ya se empezaba a ver que, sobre todo, cuando el paso de las fuerzas del ejército de África a la península, y además que se supo también esos días la colaboración del eje, ¿no?, de alemanes e italianos con Franco, se veía ya que la guerra, los republicanos no tenían muchas posibilidades. Pero su estrategia estaba entonces cifrada en defender Madrid. Era muy importante para cualquier posibilidad que les quedara de victoria la defensa de la capital. Era fundamental. Claro, si el ejército del norte avanzaba también sobre Madrid, cuando ya las tropas que venían por el sur estaban en la ciudad universitaria, pues las posibilidades del ejército republicano eran escasas. Había que entretener al ejército del norte. Miramos, había que entretenerlo. Y una forma de entretenerlo era conceder un estatuto de autonomía mediante el cual, entre otras cosas, pues debido tampoco a quizá a nuestra falta de luces para muchas cosas que no éramos capaces de ver mucho más lejos, quizá, los vascos iban a luchar con mucho más entusiasmo y se iban a adherir mucho más a la República con un estatuto de autonomía que de lo contrario. Azaña lo dijo con claridad, ¿eh? Tengo la cita y por no empezar a mirar papeles no la leo, pero casi literalmente. Los vascos no van a luchar por la República, ni por España, a la que aborrecen, dice Azaña, que es consciente, ¿eh? Solo van a luchar por estatuto de autonomía o lo que ellos consideran la independencia o lo que fuera, ¿no? No hay otra forma de hacer que pongan empeño en la lucha, ¿eh? No hay otra forma de pongan empeño en la lucha. Entonces, al día siguiente de bueno, se crea ya el primer gobierno vasco autónomo. José Antonio Aguirre es el Lehendakari, ¿eh? Y ya tenemos un gobierno autónomo, ¿no?, procedente de la Constitución española. Pero ¿qué pasa? Que la guerra tiene la virtualidad
de poner al descubierto el problema fundamental que subyace casi en siglos de historia española, y bajo todos los regímenes que ha habido en España, que es que no puede haber democracia en España sin independencia de las nacionalidades oprimidas. Componen una estructura que no se puede deshacer, y es imposible que se pueda dar una cosa sin la otra. Y la guerra pone de manifiesto eso de una manera cruda, como un hecho, puesto que el ejército republicano está entretenido en luchar contra las fuerzas franquistas en Madrid. Aquí hay un gobierno que inmediatamente... Bueno, antes me había olvidado decir que otra razón por la cual la República da un estatuto de autonomía, que la principal creo que la he dicho, es otra, que yo creo que sabe seguro que la guerra nosotros los vascos la vamos a perder. Con lo cual, en parte, les evitamos un problema bastante enojoso, más que enojoso que tenían, ¿no? Que era la protesta continua, un problema que viene desde siglos, ¿no? El problema de la rebeldía de los vascos, ¿no? Pues mira, los propios franquistas nos van a resolver ese problema, les dejamos que se entretengan. Ese entretenimiento y el tiempo que pasa entre que sean derrotados nos va a venir muy bien para organizar la defensa de Madrid, y además, como van a perder, pues el problema vasco va a ser eliminado, el propio Franco nos lo va a eliminar. ¿Se entiende el argumento? Claro, pero ¿qué pasa? Que la guerra pone las cosas en carne viva, o si queréis, problemas estaban soterrados de una manera casi como el Guadiana, ¿no? Que se soterra, pero ahí está, ¿no? Debajo de tierra, pues salieron a flote, y entonces eso ya no era un estatuto. La guerra hizo que el estatuto se convierta en un Estado. ¿Por qué? Es algo que yo tenía aquí una cita, por ejemplo, para que no sea solo que lo digo yo, lo dice una persona que no es precisamente en todo santo de mi devoción, aunque le tengo mi respeto, ¿no? Por su patriotismo, etcétera, como Monzón, que dice que él fue ministro de ese gobierno de José Antonio Aguirre y que nunca había leído el estatuto. Y después hace una serie de preguntas retóricas: ¿teníamos ejército o no teníamos ejército? ¿Ese ejército dependía de José Antonio Aguirre, que era ministro de Defensa, o dependía de Madrid? ¿Acuñamos moneda o no la acuñamos? Yo he conocido dinero de Euskadi, lo había en mi casa. Dinero, gobierno de Euskadi. No valía para nada, claro. Nos gustaba verlo, nos hacía ilusión el verlo, ¿no? Los pasaportes con los que hemos andado por todo el mundo, ¿quién los había impreso o tramitado? ¿Quién los expedía, no? Expedía el gobierno. Luego, ¿eso qué era? ¿Eso era un estatuto o era un Estado? Dice, eso era un Estado. Tenía sangre, tenía vida, ¿no? Tenía carne, tenía cuerpo, dice Monzón, más o menos esas palabras, ¿no? Y eso lo hemos conocido, eso no se puede negar. Duró 9 meses, no duró más. El tiempo que duró la guerra hasta que Bilbao fue conquistado, ¿no? Pero ese espacio, para las pretensiones mías de explicar un poco qué es estratégica, pone de manifiesto cómo recuperamos el capital estratégico que nuestros antepasados habían empleado, habían invertido en la creación del Ducado de Baskonia primero, si queréis, y sobre todo en el reino de Pamplona y de Navarra, se recupera otra vez de golpe, como un hecho, ¿eh? No es que el PNV lo pretendía, ¿eh? Se encontró con esa situación, se encontró, pero en ese momento no tuvo más remedio que asumirla, y la asumió. La asumió, se convirtió en un Estado. Un Estado con un territorio ya muy limitado, porque Navarra hacía tiempo había pasado en manos del franquismo, Guipúzcoa también gran parte, pero el espíritu, lo que significa de valor estratégico, eso siguió existiendo. O eso existió, fue como una vuelta, ¿no? Como un insertarse otra vez en la estrategia que habíamos mantenido hace 500 años, ¿eh? Y que en ese momento otra vez de alguna manera se recupera, ¿eh? Y podemos considerar que eso
que eso es un punto que marca efectivamente pues la recuperación del nivel estratégico. Nos convertimos en sujeto político por unos meses. En sujeto político, es decir, en Estado, un Estado en el concierto internacional de Estados, con pasaportes con los que podemos viajar, podemos incluso hacer tratos o intentar hacerlos, como intentaba José Antonio Aguirre con los americanos, o esto. Es decir, la baza estratégica, al margen de aciertos o desaciertos que haya podido tener el gobierno, pero el valor está en que recupera el gobierno como valor efectivo. Aquel gobierno haya hecho mal o haya hecho bien, podía encarcelar a gente. Podía, si hubiera querido, fusilar a cualquiera que hubiera considerado traidor. Podía organizar sus propias elecciones. O sea, tenía en sus manos el control efectivo de la población vasca de aquel momento y del territorio que ocupaba. Real, eso es lo importante. No puramente fórmulas jurídicas, legales, que parecen pero que luego no son. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, con los gobiernos, los parlamentos que ahora tenemos? Que se les da el nombre del gobierno, nombre de parlamento, nombre de no sé qué, y es como un escenario falso montado ahí totalmente en falso que no tiene ningún poder. En cuanto hay un litigio de importancia, sabemos de qué lado se va a inclinar la balanza, ¿no? La balanza se inclina del lado de donde hay la fuerza, porque la estrategia significa fuerza. Y en ese momento el gobierno vasco tenía fuerza. Tenía fuerza para jugar un papel mejor o peor. Haya hecho lo mejor o haya hecho peor. Podría haber hecho otras cosas, seguramente sí, muchas distintas, pero la cosa es que en ese momento controlaba y gestionaba la fuerza y la capacidad de violencia y el poder tanto económico o ideológico que tenía este país. Él lo gestionaba, lo controlaba y lo utilizaba pues como podía, ¿no? De acuerdo con las capacidades que no serían tampoco muy allá, ¿no?, de los gobernantes que en aquel momento dispusimos. Eso se perdió. Bilbao fue conquistado en el 37, me parece, ¿no? Y el gobierno vasco pues tuvo que marchar al exilio, finalmente, ¿no? No vamos a entrar en más porque no tenemos tiempo tampoco, No sería más que vosotros opináis. Pero quería señalar que hay una recuperación del nivel estratégico producida casi por las circunstancias. No sé si tendríamos que agradecérselo al levantamiento de Franco o a quién, pero la cosa es que se produjo. Porque la guerra tiene esa virtud muchas veces, ¿no?, que pone al descubierto cosas que están soterradas, se mantienen ahí ocultas, pero de repente salen a flote. Y lo que estaba oculto y soterrado era que en España no puede haber democracia, y no puede haberla todavía, nunca, mientras haya nacionalidades oprimidas en la península. Porque la libertad de unos y la libertad de los otros conforman una estructura, y esa estructura es indisoluble, como toda estructura, ¿no? Y o se implanta en su conjunto con todos sus ingredientes, o de lo contrario es imposible implantarla o llevarla a cabo. Es el problema que sigue existiendo todavía. Hoy con dificultades incluso para nosotros mayores, porque he dicho que en España no hay una fractura social como la que había en aquel tiempo. Por tanto, no hay ni siquiera el enfrentamiento entre españoles en aquel tiempo. Sí hubo, ¿no?, aunque ninguno de ellos estaba dispuesto ni de un lado ni de otro a que en España se implantara una democracia, y no estaban dispuestos por una razón, por mucho que hayan llamado democracia, y todavía hay gente aquí en nuestro país a la que engañan con las banderas republicanas y con esas cosas, ¿no? Allí no había nadie que estuviera interesado en conceder la libertad al país, ni de un lado ni del otro. Tantas dificultades ponían los unos como los otros. Bueno, ya he explicado eso suficientemente. Vienen los años del exilio. El gobierno vasco en el exilio mantiene o no mantiene, y hasta qué punto mantiene vivo el espíritu ese de esos 9 meses, ¿no? Pues parece que durante cierto tiempo sí, que hay en la sala gente que ha conocido a José Antonio Aguirre, por ejemplo, personalmente, y le ha escuchado frases que parecen afirmar efectivamente que José Antonio Aguirre tenía una conciencia bastante clara de que él no iba a entregar esa antorcha o ese poder que había adquirido en ese momento, de un gobierno autónomo a cambio de nada. Sea así,
no soy un historiador y no puedo analizar con detalle de muchas cosas porque no conozco muchos acontecimientos ni la historia del exilio con detalle, etcétera, pero me fío de las palabras de las personas que han conocido a José Antonio Aguirre, que confirman. Por lo menos no hay documentos que confirmen de una manera clara lo contrario, que haya renunciado a lo que consiguió durante la guerra. Pero José Antonio Aguirre se muere en el 60 y en el 61 ya... Bueno, ahí sí que podemos tener muchas anécdotas porque esa época me la conozco muy bien yo y muchos amigos que están aquí, ¿no? En el 62 se celebra el Pacto de Múnich, que este año son los 50 años, pues en la prensa salen periódicos y aquí hay personas que estuvieron presentes en el Pacto de Múnich, aquí en la sala hay personas, ¿no?, que fueron a protestar el Pacto de Múnich. Porque el Pacto de Múnich ya no es más que una continuación del Pacto de Bayona de 1961, en el cual las fuerzas que pudiéramos seguir llamando como el Pacto de San Sebastián, la continuidad, es otra cosa ya, pero en fin, con la incorporación del PNV, que ha estado siempre acomplejado de no haber participado en aquel pacto, porque creía que los catalanes habían tenido éxito precisamente por haber participado en el Pacto de San Sebastián, y como ellos no habían participado pensaba que las dificultades que ellos tenían podían provenir de ahí, etcétera, ¿no? Pero entonces su ímpetu republicano y todas esas cosas lo descubren luego, pues les hace estar del lado de la República. Y en el 61 los partidos que todavía pretenden, por lo menos dicen que pretenden derrocar el franquismo e implantar una democracia en España, se reúnen en Múnich en 1962 y un año antes en Bayona, y hay un artículo en el que otra vez volvemos a abandonar toda estrategia política. En pocas palabras lo voy a explicar. En los documentos que se pueden leer, los tengo aquí todos, ¿no?, del Pacto de Fuerzas Democráticas de París de 1961. No sé cómo se llama el famoso, lo que ellos llamaron el contubernio de Múnich, ¿no? O sea, seguro que algunos amigos míos sabrían ayudarme a poner el nombre ahí, ¿no? Eso, hay un abandono de las posiciones alcanzadas en el periodo de la guerra. ¿Para qué? Para trabajar en común con fuerzas que se llaman democráticas españolas. ¿Para qué? Para desbancar a Franco e implantar un gobierno provisional unitario en España, que va a tratar después de establecerse la Constitución y de formarse el Parlamento de las autonomías para resolver los problemas autonómicos que puedan plantearse, etcétera. Es lo mismo que lo de Cataluña antes, con circunstancias que varían, ¿no? Porque aquí ni siquiera hay un gobierno provisional, sino ya es el gobierno que procede del franquismo en parte del primero, ¿no? Y con él se celebra todo el proceso constituyente, elecciones, constitución de Parlamento español y discusión después en el Parlamento español del tipo de autonomía que se va a conceder al País Vasco, que tiene completamente legalidad española, procede de la Constitución y está controlado por la Constitución, porque siempre se dirá sin perjuicio de la Constitución. Bueno, sin perjuicio de la Constitución. Al final, la Constitución española y el gobierno, los sucesivos gobiernos españoles, los que sean, serán los que interpreten todo lo que en ese documento del Estatuto de Autonomía del 78 o lo que fuera se concede. Ellos lo interpretarán a su aire, porque aquí no existe un poder efectivo capaz de hacer frente a cualquier recorte, a cualquier minusvaloración del estatuto, ¿no? Porque las palabras, sí, se llama Estatuto de Autonomía. Bueno, es una palabra que suena, pero sobre las palabras es una cosa que he dicho tantas veces que casi me da vergüenza, que es que las palabras pueden significar cualquier cosa. Cualquier cosa. Una misma palabra, Parlamento, puede significar una cosa u otra. Gobierno puede significar A o B, Puede ser un gobierno real o ser un gobierno fantasma, se llama gobierno, como el nuestro, que es gobierno. ¿Podemos meter a la cárcel a alguno? O sea, nosotros sí que nos podemos meter, a lo mejor por estar aquí todavía, pero nosotros no podemos meter a nadie. Ya tenemos capacidad, ¿no? Pues las palabras, ¿qué significan? Pues eso lo sabía muy bien Alicia, que era una niña
en el famoso libro escrito Alicia en el País de las Maravillas, que no me acuerdo tampoco el autor, era un famoso Lewis Carroll, muy bien, que aparte de literato era un gran filósofo, un lógico importante, cuando Humpty Dumpty le dice a Alicia, que se queda sorprendida, mucha gente se sorprende, ¿no?, de que cómo que una palabra puede significar dos cosas, y otro le mira así con arrogancia y le dice, claro, eso todo depende de quién tiene el bastón, todo depende del bastón. Bueno, pues nosotros echamos el bastón por la borda al admitir ya el año 1961 y en el 62 abandonar todo lo que habíamos conquistado en el periodo ese de la guerra, que nos había venido casi dado, nos había venido dado, pero lo asumimos porque la situación forzó a eso. Lo echamos por la borda y estamos otra vez completamente atados de pies y manos, sin ningún tipo de estrategia, tratando de conseguir el beneplácito, el favor, el amor o la bondad o no sé quién de los sucesivos gobiernos y parlamentos españoles, en los que no pintamos absolutamente nada ni tenemos ninguna fuerza. Seguimos sin estrategia, seguimos tratando de conseguir favores. Un político del PNV hace poco decía que tenemos que seducir a los españoles, hace un año así, seducir, convencer, dicen. Todavía hace poco nos decían a nosotros en una especie de debate que tuvimos en una televisión por ahí, una televisión privada, ¿no? A nosotros no nos llaman, pero en una privada, decían eso, pues que hay que convencer, hay que hacer una labor de convencer a todo el mundo, ¿no? Y luego ir otra vez al Parlamento. Y si nos dicen que no, pues volver otra vez a aplaudir a los que han venido allí sin haber conseguido nada, aplaudirles diciendo qué buenos sois, cómo os engañan, pero qué malos son los que os engañan, ¿no? Qué malos. En política es un lenguaje que no sirve de nada, ¿no? En política, la única moral que tiene que tener el político y por la única razón por la que le podemos aplaudir es si obtiene victorias, si gana. El que pierde, si le engañan, es que es tonto y no vale para político. O sea, ese tiene que hacer es retirarse, Pero este país tiene la cabeza tan, no sé cómo decir, tan carcomida, que aplaude a los perdedores porque los considera buenos. Claro, yo no sé, si hay cielo, para el cielo igual serán buenos, no sé cómo explicar. Pero los objetivos políticos no son ganar el cielo, son ganar independencia para este país, ¿no? Un Estado propio, un gobierno efectivo, eso es política. No renuncio a lo otro, si me parece perfecto derecho cualquiera que quiera ganar el cielo, pero eso no se tiene que meter a político. Si cree que cuando le pegan en una mejilla tiene que poner la otra, es lo contrario de lo que tiene que hacer político. Bueno, pues nosotros estamos absolutamente en esa situación, sin estrategia. Estrategia que, como dicen mis amigos de Orrega, de la que carecemos desde hace 500 años. Ha habido gente incluso más dura que nosotros, los carlistas y luego otros que también han pensado que con las armas, ahí tenías que plantear otro problema, igualmente podía ser criticable igual, pero bueno, si hay tiempo luego si queréis. Pero los carlistas mismos carecían de estrategia. Hoy hemos pasado por donde cosechaban tantas victorias, ¿no? Por las amescuas que ya conocéis, ¿no? No me extraña que en esos territorios cosecharan victorias, porque ahí el que conoce el terreno tenía unas ventajas, sobre todo en aquellos ejércitos anticuados españoles de aquel tiempo, etcétera, etcétera. Ganaban de todas, pero hasta que intentaron, no sé quién les engañó, pues ir hasta Madrid y a Bilbao, etcétera, y ahí empezaron a perder. Pero ¿qué es lo que intentaban? Incluso aunque eran carlistas, pero eran más valerosos que nosotros, porque nosotros ya queremos con la palabra, aquellos por lo menos cogían el fusil. Pero ¿qué es lo que pretendían? Cambiar un rey en España, sustituir un rey español por otro rey español. Ahí se acababa la cosa. Que les iba a dar 4 fórmulas de fueros puramente formales, que en cuanto entregaron las armas, como se vio en el Pacto de Vergara, quedaron anulados al día siguiente por Espartero. Al día siguiente de haber entregado las armas, los fueros desaparecieron hasta por escrito. Podían haber seguido por escrito. Hoy han aprendido mucho, hoy por escrito no les importa tanto conceder, porque de aquel tiempo ahora se ha minusvalorado mucho el escrito. Ya se sabe que eso no vale para nada, que se puede escribir lo que se quiera y eso no vale. Si no hay estrategia, si no hay una fuerza que controle nuestras conquistas, ¿no? Y que las haga permanentes y duraderas, pues efectivamente no tenemos nada que hacer, ¿no? Por la vía de convencer al enemigo no se va a ninguna parte. Bueno, y casi acabo.
para que podáis preguntarnos sin el tiempo que llevo ni nada. Siempre hago propósito de voy a mirar el reloj, pero se me olvida. Mira, pues entonces vale, ahí dejamos y...